¿Estás preparado? En este video vamos a hablar de Thomas Kuhn, filósofo de la ciencia y físico norteamericano, quien es considerado uno de los fundadores de la así llamada filosofía histórica de la ciencia. En líneas generales podemos decir de que Kuhn rechazó la noción de progreso científico acumulativo del neopositivismo, el Círculo de Viena, y sostuvo que la ciencia avanza, por decirlo así, a saltos y a través de crisis y revoluciones que determinan la transición de un paradigma a otro inconmensurable con respecto al anterior. ¡Wow! También, y quizá más contraintuitivo, criticó la idea del científico como un pensador objetivo, independiente, y describió a la mayoría de ellos como individuos muy conservadores y solucionadores de rompecabezas. Es decir, los científicos no tendrían ni espíritu crítico, ni son innovadores y serían negadores de las anomalías que pudieran detectar en el desarrollo de sus investigaciones en el marco de lo que él llama ciencia normal. Solo los científicos que rompieran con aquella lógica podrían impulsar cambios de paradigma. Bueno, la principal obra de Kuhn, La estructura de las revoluciones científicas del año 62, que es de lo que voy a tratar más en detalle en este video, justamente trata de estos problemas. En el prefacio de esta obra, Kuhn cuenta su propio camino. Es decir, ¿qué fue aquello que le llevó a modificar sus ideas? Pues pensaba que el progreso científico, tal vez como tú y antes yo, era acumulativo y que los científicos eran críticos, ¿no? En fin, este cambio se habría producido durante la permanencia de Kuhn con ciertos científicos sociales. ¿Por qué? ¿Con qué se encontró? Con que los científicos sociales estaban en constante desacuerdo sobre la naturaleza de los problemas y métodos científicos aceptados. En cambio, la práctica de la astronomía, de la física o de la química o de la biología, las ciencias naturales, que eran las que él normalmente estaba asociado, no parecían mostrar grandes controversias acerca de los fundamentos. Y entonces Kuhn se preguntó, ¿por qué esto? Tratando de descubrir el origen de esta diferencia, reconoció el papel importante desempeñado en la investigación científica por lo que él llama paradigmas. ¿Y qué vendrían a ser los paradigmas científicos? Bueno, los paradigmas serían realizaciones científicas universalmente reconocidas que durante un tiempo proporcionarían modelos de problemas y soluciones a una determinada comunidad. Bien, para estudiar este interesantísimo autor voy a dividir el video en tres partes. En primer lugar, vamos a estudiar lo que es la ciencia normal. En segundo lugar, vamos a examinar lo que sería una revolución científica. Y en tercer lugar, una idea tremendamente polémica, la inconmensurabilidad de los paradigmas, rescatando de paso la idea de esta corriente cosmovisionista que se opone a la neopositivista, en donde se destaca la relevancia de los aspectos sociales en la actividad científica. Ya, vamos por partes. Primero, ¿qué es la ciencia normal entonces? Miren, según Kuhn, los paradigmas no aparecen desde el principio del desarrollo científico. O sea, durante los primeros años, una ciencia opera sin ello, hasta que adquiere uno. Así, por ejemplo, a principios del siglo XVIII había tantas concepciones de la electricidad como experimentadores. Todos los conceptos tenían algo común, pero derivaban del experimento y la observación. Pero le faltaba una semejanza, por decirlo así, de familia, por lo que existieron varias escuelas y subescuelas que eran rivales entre ellas, las cuales aportaron cada una algo, conceptos, fenómenos, técnicas, para el futuro paradigma. Pero hasta la aparición de este paradigma, cada investigador debía iniciar su construcción teórica, por decirlo así, desde cero. O sea, tenía que volver a inventar la rueda. Su elección de observaciones y experimentos era relativamente libre, pues el conjunto de métodos y fenómenos que cada estudioso eléctrico debía usar y explicar era pequeño. O sea, las investigaciones volvían una y otra vez al punto inicial. Así, Franklin fue el primero en diseñar un paradigma de la electricidad, produciéndose el fin del debate entre las escuelas rivales e iniciándose la reiteración de las cuestiones fundamentales. El grupo recientemente unido pudo estudiar los fenómenos elegidos con más detalle. Así, entre 1740 y 1780, los estudiosos de la electricidad habían adquirido un paradigma, cuya posición les permitió dar por sentado los fundamentos de su disciplina y avanzar hacia problemas más concretos. Y lo mismo pasó, por ejemplo, con la óptica y la influencia de Newton. Bueno, un paradigma es entonces el logro científico fundamental que incluye una teoría y alguna aplicación ejemplar de los resultados de la investigación
y la observación. Logro abierto que deja aún por hacer todo tipo de investigaciones, naturalmente. Y logro aceptado por un grupo cuyos miembros ya no van a tratar de rivalizar o de crear alternativas al paradigma. Quienes se dedican a una especialidad científica madura, ¿no?, adhieren a una manera de considerar e investigar la naturaleza que se basa en el paradigma. Su paradigma les dice qué tipo de entidades pueblan el universo de estudio y cómo se comportarían estas entidades, e informa qué cuestiones pueden plantearse legítimamente, además de qué técnicas pueden usarse en la búsqueda de respuesta a dichas cuestiones. Cuando se está desarrollando la investigación científica normal, es decir, la ciencia normal, todos los problemas, técnicas, observaciones, etc., dependen del paradigma. En la ciencia normal, el paradigma vigente, por decirlo así, dirige las investigaciones. Además, hay un resultado previsto de antemano. El científico en realidad no está explorando o inventando nuevas teorías, sino que en todos los problemas sabe desde el principio los resultados. La tarea, va a pensar, no es descubrir lo desconocido, sino obtener lo conocido. Armar un rompecabezas, puzzle solving, ¿no?, cuya forma acabada se conoce desde el inicio, ¿no?, del mismo modo que un ajedrecista intenta resolver problemas. El paradigma que adquirió mediante su preparación previa le da las reglas del juego, describe las piezas con las que debe jugar e indica la naturaleza del resultado requerido. Su tarea entonces va a ser manipular las piezas según las reglas, de modo de obtener el resultado esperado. Su fracaso no puede implicar el cuestionamiento de las reglas del juego. Ciencia normal, lo mismo. Es lo que uno estudia, por ejemplo, en pregrado o en un manual universitario, ¿no? O sea, en ese sentido va a pensar Kuhn que la naturaleza es demasiado compleja como para ser explorada al azar. Algo debe decirle al científico hacia dónde mirar y qué buscar. Bueno, eso es lo que hace el paradigma. El paradigma restringe el campo de visión, pero el punto es que sin él tampoco se podría trabajar. Algo así como que lo que te limita es lo que te posibilita. O sea, si el aire, y claro, frena el vuelo del pájaro, ya, es verdad, pero sin aire tampoco podría volar el pájaro. Así, en la llamada por Kuhn ciencia normal, no existe entonces la aspiración a producir novedades conceptuales importantes o revolucionarias. El objetivo de la ciencia normal es ir obteniendo resultados que afinen la eficacia del paradigma científico dominante. La ciencia normal se ocupa de las precisiones, y esas precisiones implican conseguir lo esperado de una manera nueva. El campo de la ciencia normal es, según Kuhn, el de la resolución de problemas o enigmas. El enigma se relaciona, como hemos dicho, con el paradigma dominante. En sentido estricto, que una ciencia posea un paradigma implica que tiene un modo de selección de enigmas. Tras cada revolución en el conocimiento científico, va a haber cambiado el tipo entonces de problemas que se investiga. En la época contemporánea, muchos de los problemas estudiados anteriormente han sido descartados, ¿no?, por muchas razones. Bueno, para que un problema sea calificado como enigma, tiene que tener varias soluciones posibles, pero dentro del paradigma dominante. Los enunciados de este paradigma ayudan a fijar los enigmas y a señalar los límites de las soluciones posibles. Así, la ciencia normal es una actividad altamente determinada. Ya. ¿Y qué es una revolución científica? Es importante notar que para Kuhn, la ciencia no se desarrolla por medio así, por decirlo así, de una acumulación de descubrimientos o inventos individuales. Va a considerar necesario en ese sentido preguntarse sobre las relaciones de los científicos con su comunidad, ¿no? La ciencia normal se pone en práctica suponiendo que la comunidad científica sabe cómo es el mundo, además de suprimir muchas veces innovaciones que esa comunidad considera peligrosas. ¿Por qué? Porque cuestionarían presupuestos básicos sobre los que se apoya, ¿no? Ahora, cuando un problema normal no se resuelve según lo esperado o no se producen los resultados previstos, estaríamos ante lo que se llama una anomalía. Cuando estas ya no pueden disimularse, se inician entonces lo que se llaman las investigaciones extraordinarias o ciencia extraordinaria, que llevan un nuevo conjunto de presupuestos y una base nueva para la práctica de la ciencia. Es decir, que se ha producido una revolución científica.
¿Por qué? Porque rompería con la tradición a la que estaba ligada la actividad de la ciencia normal. De ese modo, la comunidad científica rechazaría una teoría que antes se aceptaba, adoptando otra, pero que este es el punto, que es incompatible con ella, produciendo cambio en los problemas que se abordan y en las soluciones que se consideran legítimas para enfrentar el problema. Y esto no va a ser simplemente un incremento de lo ya conocido en la teoría anterior, sino una reconstrucción de la teoría, haciendo que surja lo que se llama un nuevo paradigma que va a dictar las bases de una nueva ciencia normal, especificando qué tipo de entidades del universo se van a analizar, lo cual implica también cuáles no van a ser tomadas en cuenta. Sí, al hablar de revoluciones científicas, Kuhn se refiere a aquellos episodios no de desarrollo acumulativo en que un antiguo paradigma es reemplazado completamente por otro nuevo e incompatible con el anterior. Ahora bien, denominar un cambio de paradigma como una revolución no va a ser una metáfora infundada. El término revolución tiene naturalmente una resonancia política y es posible trazar un paralelismo entre las revoluciones científicas y las políticas. En fin, las revoluciones políticas intentan cambiar las instituciones por medios prohibidos por esas mismas instituciones. Así, el éxito de una revolución depende del cambio de ciertas instituciones por otras. Ahora, durante la crisis, la sociedad no es gobernada por ninguna institución, que vamos al intemperie. La misma crisis propicia que las instituciones políticas vigentes se vayan atenuando al mismo tiempo que lo hace con los paradigmas políticos. Este debilitamiento hace que los individuos se alejen de las instituciones y sus paradigmas y pasen a considerar la reconstrucción de la sociedad bajo una nueva estructura institucional. Y así aparecen las facciones o partidos, y cuando la sociedad se polariza, el recurso político fracasa. Como la diferencia entre facciones se vuelve insalvable, no comparten la materia institucional, se recurre entonces aquí a las técnicas de disuasión, incluso al uso de la fuerza. O sea, cuando los paradigmas entran en pugna, el debate sobre la elección de un paradigma se hace necesariamente a partir de ¿qué? De un argumento circular. ¿En qué sentido? Bueno, cada grupo, para defender su paradigma, ¿qué es lo que hace? Apela a su propio paradigma, un argumento circular. O sea, este tiene un carácter netamente persuasivo, pero el punto es que solo va a convencer a quienes se niegan a aceptar el nuevo paradigma, porque las premisas y valores que comparten ambos bandos no van a ser lo suficientemente amplios. Al igual que en las revoluciones políticas, la científica. Y así va a ser muy importante considerar la importancia de las técnicas de argumentación discursivas dentro de la comunidad científica. O sea, ustedes no se imaginan la censura dentro de las comunidades científicas. ¿Cómo uno va a decir? Sí, no, mire, a ti no te publico el paper por compadre, para que dejes de decir tonteras en ese paper, en fin, porque está en desacuerdo conmigo. De modo que Kuhn va a pensar que si las nuevas teorías nunca alterasen el paradigma de las teorías vigentes, el desarrollo científico sería verdaderamente acumulativo. Sin embargo, va a considerar que esta imagen de la ciencia es falsa. Y aquí viene la tercera idea fundamental, redoble de tambores, tan, 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 la inconmensurabilidad de los paradigmas. Sí, la adquisición acumulativa casi siempre ha sido producto de la habilidad de ciertos grupos de científicos para seleccionar problemas que pueden resolverse a partir de los conceptos o instrumentos proporcionados por el paradigma existente. Pero en las verdaderas revoluciones el asunto es distinto. La revolución científica no consiste en la introducción de un objeto o conceptos adicionales, sino en, y esto es fuerte, un desplazamiento de la red de conceptos a través de las que se ve el mundo de los científicos. Se cambian los anteojos. La diferencia entre paradigmas sucesivos son necesarias e irreconciliables. Esta diferencia consiste en 1. Su relación con la naturaleza. O sea, cada paradigma indica cosas diferentes. Ondas, corpúsculos, partículas subatómicas, etc. Sobre lo que poblaría el universo y su comportamiento. Además, en segundo lugar, su relación hacia la ciencia que los produjo. O sea, la recepción de un nuevo paradigma a menudo hace necesario redefinir la ciencia correspondiente. Es decir, los problemas, métodos, normas de resolución aceptados, etc. Ahora, cuando cambian los problemas, también cambian las normas que distinguen entre una solución científica y la que no lo es. Entonces,
la ciencia normal que surge de una revolución científica es no solo incompatible, sino también incomparable con la anterior. Así, la física de Newton es imposible de concebir en términos aristotélicos. ¿Por qué? Porque cambia el paradigma completo. Los paradigmas tienen como función señalar a los científicos qué entidades están contenidas en el universo. O sea, ofrecen un mapa que se va revelando a medida que progresan las investigaciones. Y este mapa, es decir, todas las teorías que comprende, es tan esencial como la observación y la experimentación. El científico, al aprender un paradigma, tiene acceso a estas teorías, métodos y normas que se ofrecen en un cuerpo indisoluble. Cuando cambian los paradigmas, cambian también los criterios que determinan la legitimidad de los problemas y sus soluciones. Así, cuando el paradigma cambia, el científico cambia con él. Guiado por el nuevo paradigma, el científico va a adoptar nuevos instrumentos y va a buscar en lugares nuevos. Los objetos familiares se van a ver ahora bajo una luz diferente, además de sumarse otro objeto desconocido. Es así que se produce un cambio en la forma, Gestalt, en la forma visual. O sea, por ejemplo, es lo que sucede con las imágenes biposicionales. Uno solo puede ver una a la vez, no puede ver ambas simultáneamente. Así, por ejemplo, ahora usted está viendo un conejo o un pato. Bueno, lo mismo sucede con los paradigmas. En tiempos de revolución, cuando la tradición científica normal cambia, la percepción del mismo cambia también, ya que debe aprender una nueva forma, ¿no? Gestalt. El mundo de sus investigaciones le va a parecer incomparable con el que habitaba antes. Para entender esto, consideremos la siguiente situación. Imaginemos dos astrónomos que están mirando a un mismo lugar en una noche estrellada, comiendo frutillita con chocolate. Uno de ellos es un astrónomo del siglo XIII y el otro uno del siglo XXI. La pregunta que debemos hacernos es, ¿están viendo lo mismo? Y esto va a ser fuente de equívoco, porque uno podría decir que en alguna medida sí, pero en otra no. ¿En qué sentido sí? Bueno, en que están mirando el mismo lugar, pero en otro no, en el sentido de que no ven lo mismo. O sea, cuando un pintor mira un paisaje, ve cosas que yo no logro captar. O cuando un radiólogo mira una radiografía, a diferencia mía, que solo veo manchas, él ve enfermedades. Entonces, conviene distinguir en este caso, en perfecto caso, el mirar del ver, ¿no? Uno consiste en realizar una tarea y el otro en lograr el objetivo de esa tarea. Similar a lo que ocurre con oír y escuchar, y en fin, da lo mismo. O sea, técnicamente, al ver se le llama observación. Y claro, cualquier observación va a depender de qué, del contexto de descubrimiento. O, si se quiere, del bagaje cultural del observador. O, en términos de Kuhn, de su paradigma. Bueno, y con eso hemos revisado las tesis centrales de este gran texto, La estructura de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn. Los invito a leerlo. Muchas gracias.